Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a esta reunión de estudio de Reflexionen sobre esto. Estamos en la sesión número 15. Hoy es martes 31 de enero del 2023. Reflexionen sobre esto, libro recopilatorio de las enseñanzas del tibetano, donde aparece la expresión, después de un punto y aparte, reflexionen sobre esto. Es muy parecido al otro libro que también hizo el mismo compilador, Sirviendo a la Humanidad. Aquí tenemos la lista de la consulta de los títulos que aparecen todas las notas en los diferentes capítulos. Aquí finalizó la sesión anterior, la número 14. Buena voluntad y voluntad al bien. Buena voluntad y voluntad al bien. Existen en todos los países del mundo personas comprensivas y de buena voluntad. Se sabe que existen millares de ellas, sin embargo los embarga el temor o un sentimiento de futilidad porque comprenden que el trabajo a realizar es de tal magnitud que sus insignificantes esfuerzos aislados son totalmente inútiles para derribar las barreras del odio y la separación existentes en todas partes. Existen en todos los países personas comprensivas de buena voluntad. Se sabe que existen miles, sin embargo los embarga el temor o un sentimiento de futilidad porque comprenden que el trabajo a realizar es de tal magnitud que sus insignificantes esfuerzos aislados son totalmente inútiles para derribar las barreras del odio y de separación existentes en todas partes. Esto es una de las características que impiden que la gente se adentre al tema del servicio, porque creen que lo que van a hacer es insignificante y sobre todo porque no están suficientemente preparados. A veces detrás de esto hay un grandísimo apego a uno mismo, un miedo desconocido y un orgullo que no queremos derribar de ninguna forma. Por lo tanto, nos hemos de lanzar al servicio y la única manera de pulir las dificultades y las limitaciones es mediante el servicio. Equivocándonos aprenderemos más. Sentados tranquilamente en casa no vamos a aprender nada y es más, generaremos karma. Se dan cuenta de que no hay en apariencia una difusión sistemática de los principios que parecen contener la solución de los problemas mundiales. No conciben la fuerza numérica que constituyen aquellos que piensan como ellos y en consecuencia se sienten impotentes por su aislamiento, su falta de unidad y el peso de la inercia que los circunda. Se dan cuenta que no hay en apariencia una difusión sistemática de los principios que parecen contener la solución de los problemas mundiales. No conciben la fuerza numérica que constituyen aquellos que piensan como ellos, no nos tienen en cuenta, y en consecuencia se sienten impotentes por su aislamiento, su falta de unidad y el peso de la inercia que los circunda. Son típicas características de todos aquellos que están en la cruz mutable, es decir, como nivel de conciencia es la cruz mutable. ¿Cómo puede establecerse una verdadera prosperidad, resultado de la unión, la paz y la plenitud? ¿Cómo puede establecerse una verdadera prosperidad, resultado de la unión, la paz y la plenitud? De una manera solamente responde, por la acción unida de las personas comprensivas y de buena voluntad que hay en todos los países y en todas las naciones. De una manera solamente responde el maestro, por la acción unida de las personas comprensivas y de buena voluntad que hay en todos los países del mundo y en todas las naciones. Constante y silenciosamente, sin prisa ni pausa, deben hacer dos cosas. De forma constante y silenciosa, sin prisa pero sin pausa, deben hacer tres cosas. Primero, descubrirse unos a los otros y ponerse en contacto. Descubrirse los unos a los otros y ponerse en contacto. Así se contrarrestará el sentido de debilidad y de incapacidad.
Este es el primer deber y tarea del nuevo grupo de servidores del mundo. Este es el primer deber y tarea del nuevo grupo de servidores del mundo. Uno de los problemas que tiene el tema de la buena voluntad en el mundo es que la mayoría de los seres humanos provienen de las iglesias organizadas. Las iglesias organizadas, una cosa que han enseñado en exceso, sea cual sea la religión, es la pasividad, es la creencia. Y pocas han enseñado y han obligado, instigado a conocer. En lugar de querer creer, deberíamos querer conocer, que es muy diferente. Lo que pasa que querer conocer implica trabajar. No es lo mismo la actitud pasiva del creyente que la actitud positiva, dinámica, del que quiere conocer. Segundo, dilucidar y esclarecer esos principios básicos que conducen a una vida correcta, a la buena voluntad y a la armonía, reconocidos y no aplicados por las personas que hoy piensan correctamente. Es preciso formular estos principios en términos simples y convertirlos en acción práctica. Segundo, dilucidar y esclarecer esos principios básicos que conducen a una vida correcta, a la buena voluntad y a la armonía, reconocidos y no aplicados por las personas que hoy piensan correctamente. Reconocidos y no aplicados por las personas que hoy piensan correctamente, que os comentaba de los creyentes de las diferentes religiones mundiales. Son creyentes, pero cuando se trata de organizarse con otras personas que tienen otra forma de entender la divinidad, otra religión, automáticamente se apartan. Y ahí cometen un grave error. Por eso es mejor acudir al tema de la buena voluntad a través del conocimiento de uno mismo y a través de la filosofía esotérica. Dice, es preciso formular estos principios en términos simples y convertirlos en acción práctica. Es preciso formular estos principios en términos simples y convertirlos en acción práctica. Tercero, educar dentro de tales principios al público en general. Educar dentro de tales principios al público en general. Firme, regular y sistemáticamente es necesario enseñarle los principios de la hermandad y del internacionalismo, basados en la buena voluntad y en el amor hacia sus semejantes, en la unión de las religiones y en la interdependencia colaboradora. Educar dentro de tales principios al público en general. Firme, regular y sistemáticamente es necesario enseñarle los principios de la hermandad e internacionalismo, basados en la buena voluntad y en el amor hacia sus semejantes, en la unión de las religiones y en la interdependencia colaboradora. Aquí se menciona el tema del internacionalismo. Esta idea ha existido siempre en la Tierra, pero prácticamente en Europa, a través de la Revolución Francesa, se empieza a manifestar. Y ya en el siglo XIX, los movimientos socialistas, anarquistas, trabajaron el tema del internacionalismo con la mentalidad de la época. Ha pasado el tiempo. Conocemos un poco ya el internacionalismo, en Europa lo podemos disfrutar, podemos movernos por toda la Unión Europea libremente y francamente eso es un ejemplo de lo que significa el internacionalismo. Hay un poco de buena voluntad, probablemente no toda la que debiera haber, pero es lo que hay. Y prácticamente no hay más buena voluntad porque cada una de las naciones está barriendo para su propia casa. Está fomentando ese nacionalismo que mira más para la parte y pierde de vista el todo. Mientras esto no cambie, va a ser difícil. Y en el campo de las religiones se han hecho avances, pero estamos muy lejos de tener una solución definitiva. Se dice que a partir de la afluencia de energías que vendrá a partir del concilio de 2025, lo de la búsqueda a la síntesis religiosa mundial empezará a aparecer una realidad. No lo voy a poner en duda, pero muchas cosas tendrán que cambiar para que esto acontezca, pero muchas cosas. Dice, es preciso que los individuos de toda nación o grupo aprendan a desempeñar su parte importante con buena voluntad y comprensión. El grupo debe hacerse cargo de la responsabilidad que tiene con los demás grupos, debiendo explicarse y acentuarse la responsabilidad que tiene una nación con otra y todas las naciones para con el mundo de naciones.
Hay una cosa que se llama una técnica, un método de funcionamiento que se denomina democracia, pero claro, aquí hay un pequeño problema. Las personas que son parcas en palabras, las personas que no quieren dar su punto de vista, que tienen un exceso de timidez, tienen una incapacidad natural para expresarse, cuando las convocas a un pleno, las convocas a otro pleno para obtener resultados prácticos y tener un punto de vista que todos van a defender, resulta que no aparecen por las reuniones y tienen auténtico pavor a veces a hablar en público, a exponer su punto de vista. Esto debe de cambiar. Debe de cambiar y hay que aceptar que cada uno es como es y cada uno tiene la capacidad de expresarse que tiene. Por lo tanto, hemos de apoyar de que la gente dé su opinión. Pero para dar una opinión en una asamblea y trabajar un tema de buena voluntad, hay que tener formación, hay que tener un mínimo de conocimiento, si no, es perder el tiempo. Para hacer el numerito y demostrar lo que sabe uno, lo que no sabe el otro, es perder el tiempo. Tanto trabajemos primeramente el aspecto individual, pero empecemos enseguida a trabajar el aspecto grupal. De lo contrario, esa buena voluntad no va a salir del salón de nuestra casa. Esto no es un proyecto impracticable, ilusorio o místico, dice el tibetano. No socava ni ataca a ninguna autoridad o gobierno. No intenta derrocar gobiernos ni derribar partidos nacionales o políticos. Requiere un inteligente y práctico esfuerzo. Exige la colaboración de distintos tipos de mente y de distintos ejecutivos entrenados. Este proyecto no es algo impracticable, ilusorio o místico. No socava ni ataca a ninguna autoridad o gobierno. No intenta derrocar gobiernos ni derribar partidos nacionales o políticos. El movimiento de la buena voluntad. Requiere un inteligente y práctico esfuerzo. Inteligente y práctico. Exige la colaboración de distintos tipos de mente y de distintos ejecutivos entrenados. En esto de la colaboración de distintos tipos de mente, es decir, diferentes formas de pensar, podríamos hablar mucho, porque partimos de la base que para hacer este trabajo la mente debe de estar mínimamente formada. No olvidemos que los seguidores de las religiones organizadas en la Tierra, en su gran mayoría, son conciencia de masa, son atlantes. En algunos es todo lo contrario, son muy mentales concreto. Pero lo que predomina es la creencia pasiva. Por lo tanto, va a ser difícil que se pueda llegar a acuerdos teniendo estas características. Venga, preguntas, un momentito que os abro la pantalla, os abro el micrófono. Venga, ya podéis preguntar. Es gratis, ¿eh? Has hablado de la cruz mutable, Ujú. es decir, que los que, bueno, No, yo no he dicho eso. no, quiero Los que decir, responden a esa cruz, independientemente que tengan su signo en esa cruz. son personas que se desaniman pronto, dijéramos. No, es que la cruz mutable lo que indica, cuando es nivel de conciencia, no porque tengas el signo ahí, perteneces a esa cruz, sino que hay cierta pasividad, cierta indolencia, no existe un marcado sentido de responsabilidad. Ya, Generalmente uno tiende a culpar a los demás o al ambiente o a Dios o a quien sea de la situación que está viviendo. Son muy pocos los que realmente saben que lo que les acontece se lo han creado ellos o se ya. lo han ganado ellos, vaya. Cada vez hay más, pero comparativamente somos pocos. ¿Más preguntas? Sí, Eso que dice de esta última que hemos leído, que Ujú, es muy bonita, que dice que no tiene que socavarse ninguna autoridad o gobierno, que no intenta derrocar gobiernos ni claro, partidos. Vale, pero esto se requiere unos grupos o unas personas que ya han hecho un avance personal, ¿eh? Porque a ver, esto es un poco eso del olvido de uno mismo, es que va por la ahí, va por, inofensividad por y la ahí. palabra correcta. Por eso el tema de Leo debe estar un mínimamente resuelto, debe haber una mente poderosa, una personalidad mínimamente formada. Mientras no salgamos de la barrera psicológica de la conciencia de masa, esto no se puede implementar.
Claro, no se puede practicar eso de esa manera. Uno lo puede practicar de boquilla, en apariencia, pero cambio sustancial no. Mucho hablar de que creemos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y luego resulta cómo tratamos a los críos, a los animales, en eso también hay que entenderlo así, y sobre todo a la mujer. No hay nada más que hablar. Eh, Hay lo que hay. Hay el peso de una cultura, de una tradición que se impone por encima de la razón. Y lo que se pretendía con esta Revolución Francesa y con todo lo que se ha hecho a nivel internacional es que sea la razón. Lo que sucede que quien tiene que aplicar esos principios, pues como es muy atlante, muy emocional, muy devocional, pues lo hace bajo el prisma de su ideología, nada más. Claro, y porque quiere llevar el gato a su agua, ¿no? Claro, Hay que tener muy claro lo que es para todos. se aleja del espíritu del grupo y trabaja la parte. También es verdad que no hay tanta gente, hay gente, pero no forman grupos que tenga y entienda perfectamente este trabajo. Un ejemplo claro es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, ¿De acuerdo? ¿Se ha puesto en práctica en todas partes? No. Nosotros tenemos de vez en cuando algún problema por falta de respeto a los derechos humanos. Esto ya lo sabéis, no merece la pena hablar. ¿Qué quiere ya, decir? Pues que no se considera imprescindible eso. Para una mente de gobierno, un político, es más interesante lo que sería el Producto Interior Bruto, que el dinero que se genera, la riqueza que se genera. Que haya una idea, una filosofía que también está basada en la buena voluntad, que se le llama despectivamente de izquierdas, como si fuera nefasta, que habla de un contrato social, que habla de un reparto de la riqueza para cohesionar al grupo mayor, que es el país, la nación. Eso el señor Rousseau ya lo dijo en su momento, filósofos. Ahora bien, ¿se aplica eso? No en todos los países, ¿eh? Aquí tiene dos ideas muy claras. Uno es la tiranía, que hay un grupo que controla todo, que gobierna sobre una inmensa mayoría, que gobierna sobre ellos porque la inmensa mayoría no quiere reaccionar. Y aquí la responsabilidad hay que aplicarla. Si yo veo que el rebaño está manso y tranquilo y controlado, ¿para qué me voy a preocupar de instruirlo más? Para nada. ya. Es que hay una cosa que debemos tener en cuenta. Mientras mantengamos la conciencia en el nivel de la oveja, mientras las cabras sean mal vistas, es decir, aquellos que piensan de forma independiente sean mal vistos, vamos mal. Porque el rebaño puede, la masa puede, pero no quiere decir que la masa tenga una conciencia elevada, ni mucho menos, de ninguna manera, vaya, de ninguna manera. No quiere Pues, decir que la masa sea negativa per se, sino que todavía no ha desarrollado lo suficiente. Y que yo además, veo, dime, no di, Jesús, que por di. lo que sabemos del sistema de la filosofía esotérica, adornarnos con una cualidad exige vidas y vidas y vidas. Y Ya, siempre que conquistamos algo, se nos pone la prueba para ver hasta qué punto eso es real. Hasta qué punto, y son detalles insignificantes, tonterías, podríamos decir. Pero esas tonterías, como hablábamos en el trabajo número 9 de Hércules, Sagitario, esos malos pensamientos, esas tonterías, acaban siendo que metralla pura. sí, se acaba almacenando por ahí. Ah, ahí está. Ya Y en está. Acuario hablamos de los dos ríos, de acuerdo, sí. Pero ¿qué vamos a limpiar? Pues la porquería físico-etérica, emocional y mental concreta. Lo mismo que hicimos en Capricornio, lo mismo que hicimos en Sagitario, lo mismo que hicimos en Escorpio. Así está. Es que la Cuando buena llegue, voluntad tiene cuando que ir llegue, acompañada de cuando eso. llegue Piscis, pues tenemos algo más que limpiar y ya se acaba la fiesta. Y ¿Entiendes? empezamos otra vez. Otra vez, claro. Empezamos otra vez. Bueno, hablando de conciencia de masa y todo eso, mira, en Inglaterra he oído que hay un porcentaje bastante alto de gente que está arrepentido de haberse salido de la Sí, Comunidad Europea. pero yo esto lo vi en su momento, pero hay que tener en cuenta que este país, a mí me da mucho respeto porque tiene unas energías, unos rayos maravillosos, ¿eh? Eso de tener un primero y un segundo de alma y un primero de personalidad, eso es una maravilla. Es decir, ahora, duro, sí que es duro, pero tiene dos animales, un animal mitológico al frente, un Capricornio precioso, y tiene un león.
Pero igual tenían que salirse para comprender Es que que se ellos tienen que cortar tienen ese que orgullo patrio. reinventarse, Claro, pues tienen que eso. reinventarse y resurgir de sus propias cenizas. Claro, claro. Pero esto ya cada uno lo debe entender como pueda. Ujú. Ujú. De todas formas, les va muy bien que tengan a uno de las colonias al frente de la nación. Eso también es otro paso al frente. Eso Hay que es, poner. ojalá llegue el día que aquí en España tengamos a un mexicano, un argentino, nacido allí, y que llegue a ser presidente del gobierno. Eso querrá decir que el imperio español ha empezado a aprender algo. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Igual que en Estados Unidos aparezca un día que tiene que aparecer, si no yo veo que no va a cumplirse el propósito suyo. Ya puede ser un hombre o una mujer, tiene que haber mujeres presidentas, pero tiene que ser hispana, asiática. ¿Por qué asiática? Porque hay una población de Asia inmensa. ¿Y por qué hispana? Igualmente. Y de otras partes del mundo. El día que esto acontezca, incluso una mujer conservadora o más o menos progresista, si esto sucede, Estados Unidos saca esa verdadera esencia acuariana que tiene. Hoy por hoy no la tiene escondida. Bueno, ya llegará. Así que llegará, sí. Venga, más preguntas, familia, que mañana Yo quería empezamos decir, febrero. Dime, dime. yo quería decir una cosa que llevo muchos años pensándolo, quizás por tantos abusos que he visto. La Declaración de Derechos Humanos tendría que haber una copia en cada casa, en cada oficina, en cada centro cívico, en cada fábrica, en cada tienda y en todas partes. Es lo Mira, único que la gente tendría que entender. mira, en un país como el nuestro, me parece que eso ya se intentó y se ha hecho los primeros años de la democracia. Yo recuerdo en la escuela, en el instituto, incluso recuerdo con 14 años, en quinto de bachillerato, que una profesora fuimos a comprarla a Barcelona, la declaración en la librería, todos los artículos, tuvimos todo un curso hablando de eso. Eso es un trabajo que se hizo en los primeros años de la democracia. Eso ya se da por asumido porque se dice que nuestra Constitución lo respeta. Bueno, y digo, ¿por qué digo que se dice? Porque de vez en cuando hay sentencias europeas o observaciones de algún comité de Naciones Unidas que dicen que eso es muy dudoso la interpretación que tenemos, pero es lo que hay. Es decir, una cosa que está basada en la razón y en la buena voluntad es discutible. Una creencia no, una creencia religiosa es aceptada. Bueno, así nos va. Otra cosa, Jesús, ¿tú no crees que las cosas se están acelerando? Todo, muchísimo. Porque esto de que 2025, pero si es pasado mañana, eso, 2 añitos quedan prácticamente. a lo mejor las iglesias organizadas, no sé, se organizan mejor de lo que han hecho esto. Digo Bueno, yo, es pasado mañana. lo que veremos probablemente, a lo mejor los primeros días no se vea nada o se vea después. Sí que va a haber un cambio a nivel mundial en el sentido de simplificar muchas cosas. También es verdad que la tecnología lo favorece. Y como la tecnología lo favorece, tampoco queda ningún país por esquilmar ya. Sí que tiene que haber un cambio muy grande en la diplomacia, tiene que expresarse la idea acuariana, Europa tiene que reconocer que ha expoliado a medio mundo, Estados Unidos tiene que reconocer que está haciendo exactamente lo mismo y que, por ejemplo, esta guerra que tenemos es una conveniencia capitalista para subir los precios y, sobre todo, a medio y largo plazo hundir la Unión Europea, porque es el territorio del planeta Tierra con mayor regulación medioambiental y de derechos humanos. Y eso, los poderosos del planeta, económicamente hablando, que están por encima de los títeres políticos que lo gobiernan las naciones, lo quieren. Y lo conseguirán. ¿Por qué? Pues por la complicidad a corto plazo del género humano que prefiere cantar como la cigarra y no trabajar. ¿Me explico? ¿Algo más, familia? Sí. ¿No hay ninguna pregunta más? Venga, continuamos. A ver. Las personas de buena voluntad de todos los países deben ser descubiertas y registrados quienes responden a estos ideales, a fin de mantener correspondencia. Esta es la idea. Este movimiento empezó por carta, hoy es por WhatsApp. Afortunadamente todo ha cambiado, videoconferencia, Zoom, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay una alergia total, hay una ausencia total de séptimo rayo, de organización en los grupos que dicen que quieren lo mejor para el mundo. Si los seguidores del cristianismo, de forma alejados de la idea del patrón
del patronazgo de la Iglesia Católica o de la Iglesia que sea, se hubiesen organizado como seres humanos creyentes y hubiesen trabajado alejado de sus jerarquías eclesiásticas, hubiéramos avanzado mucho más. El paraguas de las religiones organizadas o de los partidos políticos o como se les llame, no es el mejor camino para desarrollar esos ideales. Y es muy importante que nos conozcamos, que nos carteemos, porque vamos a perder el miedo escénico que tenemos todos. Vamos a aceptarnos como sea, como somos en realidad. Nosotros llevamos años haciendo encuentros estatales hasta que llegó la pandemia y se acabó el negocio, ¿no? Como que el que dice. Y nos ha servido para conocernos, para ver que la gente tendrá sus puntos de vista diferentes, pero aquellos que han profundizado un poco son dignos de tener en cuenta por una razón muy sencilla, porque hablan de su experiencia, no de los libros que han leído. Y esto se descubre cuando uno se cartea y tiene contacto con los demás. No pensemos que porque nos mantenemos alejados somos más puros. Al mantenerse alejado de la población se puede hacer durante un tiempo con un propósito muy definido, pero eso dura muy poco tiempo. Es preciso solicitar y sistematizar su colaboración. Oportunamente, este proyecto demandará la ayuda de conferenciantes y escritores que trabajen con los mismos ideales, pero con diferentes métodos, es decir, métodos científicos. Se trata de establecer un movimiento de buena voluntad basado en los rayos impares. El quinto y el séptimo, y por supuesto el tercero de actividad inteligente. Y todos van a cumplir ese propósito. La cualidad, que será el segundo aspecto, que puede ser armonía o puede ser idealismo o devoción, ya lo pondremos. Lo importante son las ganas de trabajar de manera organizada. Y eso, curiosamente, cuando prevalece la conciencia de masa, muchas veces brilla por su ausencia. Continúo. Se les deberá dar libertad para que trabajen en la forma que crean más conveniente a su nación de acuerdo al conocimiento que poseen de su país y a la manera más efectiva de hacer conocer a sus compatriotas estas verdades fundamentales. Nos sorprendería, por ejemplo, si hemos viajado un poco, por ejemplo, a Sudamérica, nosotros desde aquí vemos las circunstancias de allá de una manera, pero cuando estás allí, a veces la respuesta de ellos te descoloca un poco porque en algunas ocasiones lo aceptan como algo natural. Nosotros nos pensamos que conocemos todo de nuestro país y otra persona desde fuera, con un punto de vista más neutro, con más información tal vez y más sentido común, puede ver nuestras profundas limitaciones. Generalmente cuando uno visita países tiene tendencia a ponerse medallas sobre su pecho diciendo que su país es lo mejor. No. Ese no es el nacionalismo que deberíamos cultivar. El nacionalismo que deberíamos cultivar es aquel que dice que allí donde me encuentre, en el lugar de la tierra que me encuentre, voy a hacer lo mejor por ese país, que en definitiva es hacer lo mejor por la humanidad. Y si estoy en la Conchinchina viviendo porque el karma me ha llevado, no puedo perder el tiempo pensando en mi país continuamente, sino que he de hacer lo mejor por aquel país. No sé si luego lo hablamos. Se les deberá dar libertad para que trabajen en la forma que crean más conveniente a su nación, de acuerdo al conocimiento que tengan de su país y a la manera más práctica de hacer conocer a sus compatriotas estas verdades fundamentales. Cuando hablamos de verdades fundamentales, tengamos cuidado porque esto es para una minoría. El resto esto no lo ve así, ¿eh? Ellos y todos los hombres y mujeres de buena voluntad formarán el nuevo grupo de servidores del mundo. Curiosamente es una idea del Concilio de 1916, una reunión de la jerarquía, y se creó en 1925, va a hacer 100 años, y funciona. Un grupo central, elegido entre ellos, sintetizará el trabajo y lo coordinará, dando al mismo tiempo la más amplia libertad a los servidores y trabajadores individuales. Debemos tener libertad, pero sobre todo debemos tener ganas de trabajar, no de creer, de trabajar. La tarea de educar a los seres humanos de buena voluntad debe proseguir lo más rápidamente posible. Sin embargo, se debe llevar a cabo sin interrumpir la armonía.
La tarea de educar a los seres humanos de buena voluntad debe proseguir rápidamente. No se ha de llevar a cabo sin interrumpir la armonía. Perdón, se ha de llevar a cabo sin interrumpir la armonía. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil hilar tan fino. Porque si uno expone un punto de vista basado en la acción directa, en el sentido de que hay que hacer reuniones de buena voluntad, hay que juntarse para hablar de estos temas de estudio, hay que reflexionar y tenemos que convencernos, autoconvencernos continuamente de que debemos mantener esa quietud interna, ese conocimiento de lo importante que son las relaciones humanas positivas, correctas. No debemos imponer ningún punto de vista. Para que funcione de verdad, la gente debe adherirse libremente. No obligarles ni a meditar, ni a recitar la gran invocación, ni a obligarlos a venir a una reunión tal día, como sí han hecho los grupos religiosos de todo el mundo. No nos engañemos. Dice, no se debe interferir con proyectos y preferencias nacionales, ni despreciar al gobierno nacional cualquiera sea. Hay que decir una cosa, nosotros podremos criticar al gobierno de turno porque, bueno, a veces nos parece que nos toma el pelo hablando en plata, pero no olvidemos que en la pirámide, el gobierno ocupa un puesto muy importante. Y si está arriba es por una cuestión karmática. Que no quiere decir que lo hagan mal. Quiere decir que los que estamos abajo lo hemos hecho muy mal. Si el gobierno no nos gusta. ¿Por qué? Porque con nuestro pensamiento, nuestra acción y nuestro deseo hemos posibilitado que a lo mejor un grupo de seres humanos que no tienen alma ocupen el poder. Esto ha pasado muchas veces en la Tierra y no es una lotería, ¿eh? Es consecuencia del mal hacer de la base del pueblo. Tampoco se utilizará el nombre del nuevo grupo de servidores del mundo para la actividad política. Aquí el tibetano fue muy estricto, ¿eh? No se debe de mencionar. De hecho, una de las consecuencias del trabajo del nuevo grupo de servidores del mundo son lo que conocemos estas organizaciones netamente acuarianas, que conocemos como organizaciones no gubernamentales, es decir, organizaciones que han nacido en el pueblo, organizaciones civiles de derechos humanos. ¿A qué se dedican? A recoger gente que tiene problemas, gente que está en condiciones paupérrimas, gente que viene huyendo de la miseria, perseguidos políticamente, y les ayuda. Y algunos se dejan la piel. Y si miráis algún poco la historia de algunas de ellas, hay almas al frente de las mismas cuando se fundaron que te indican que eran discípulos de la jerarquía por el trabajo que hicieron. Y otros, pues bueno, están ahí, también hay de todo en la viña del Señor, pero tengamos en cuenta que esos están para algo. Dice, semejante acción significaría continuar con los métodos caducos y perpetuar los antiguos odios. No deberá atacarse a ningún partido o grupo, ni criticar a dirigente o actividad nacional alguna. Durante mucho tiempo se han utilizado dichos métodos y no han logrado establecer la paz en la tierra. Tengamos en cuenta que la paz en la tierra depende del mayor o menor grado de codicia de cada uno de los seres humanos del planeta Tierra y de los gobiernos que representan en diferentes países a estos seres humanos. Ya no tuviéramos tanta codicia, ese espíritu taurino no fuese tan potente de acaparar y acaparar, la paz, esa sensación emocional del plexo solar ya existiría, porque la otra, la búdica, es difícil y lejana todavía. Los miembros del nuevo grupo de servidores del mundo y los que se asocian a ellos no apoyan a partido alguno, no están a favor ni en contra de grupo alguno y tampoco aceptan control alguno. Esto es muy importante, ni a favor ni en contra. De hecho, un discípulo no debe estar ni a favor ni en contra, sencillamente porque es la voluntad del pueblo, es decir, es la condición karmática de la zona donde vive él o donde ha encarnado, y tiene que aceptarlo bien. Sí que tiene que explicar muy bien las correctas relaciones humanas en qué consisten. Y si en un gobierno, por ejemplo, el diálogo falla, quiere decir que el aspecto voluntad, buena voluntad, no lo aplican. Y si no lo aplican, sí que hay que enseñar al pueblo a que se haga valer utilizando los métodos pacíficos de la buena voluntad. Es curioso que aquí se empieza a hablar mucho en el mundo con el caso de Gandhi, y las ideas de Gandhi estaban basadas en eso de la buena voluntad. Las interpretó a su manera. Él era de donde era, hizo el trabajo que hizo y ahí está, ¿no? Pero sí que es cierto que ese trabajo, para que se lleve a cabo, tiene que hacerse de forma muy dinámica, muy activa, no de forma pasiva, activa, y dejándonos de lado tradiciones. Hay que apostar por lo nuevo.
Y lo nuevo a veces resulta que es muy doloroso de aceptar, porque nos deja en evidencia lo limitados que todavía estamos, la limitación personal que tenemos cada uno. No están a favor ni en contra de grupo alguno y tampoco aceptan control alguno. Tal es la posición imperativa que se debe adoptar, es el mandato para llevar a cabo. No tienen tiempo, energía ni dinero para atacar o contraatacar. Por eso, si en el sendero nos critican, lo mejor es un silencio y que este silencio acabe quemando la escoria del resentimiento, del odio, etcétera, etcétera. Sin embargo, su actitud no constituye una resistencia pasiva, se decía activa, debe de ser pasiva, no activa. Trabajan para equilibrar las fuerzas del mundo y para acrecentar el grupo de quienes postulan la buena voluntad, la comprensión y la hermandad. Trabajan para equilibrar las fuerzas del mundo y para acrecentar el grupo de quienes postulan la buena voluntad, la comprensión y la hermandad. Será el intérprete de las correctas relaciones humanas, de la unicidad básica de la humanidad. La humanidad es una, ¿no? La hermandad práctica, la inofensividad positiva en la palabra hablada o escrita, y apoyarán esa síntesis interna de los objetivos que reconocen el valor del individuo y al mismo tiempo la significación del trabajo grupal. La difusión de estas ideas y de los principios de buena voluntad traerán la formación de este tercer grupo en los asuntos mundiales. La difusión de estas ideas y de los principios de la buena voluntad traerán la formación de este tercer grupo en los asuntos mundiales. Será el intérprete de las correctas relaciones humanas, de la unicidad básica de la humanidad, la hermandad práctica, la inofensividad positiva en la palabra hablada o escrita, y apoyarán esa síntesis interna de los objetivos que reconocen el valor del individuo y al mismo tiempo la significación del trabajo grupal. Venga. ¿Preguntas? Una cosa, todas estas corrientes migratorias, en cierta manera, están promovidas para esto, para que la humanidad de diferentes pueblos o razas se Bueno, vayan mezclando y colaboren, ¿o cómo va? sí, pero bueno, hay una cosa que, a ver, acuérdate que aquel general que metió fuego en la retaguardia para que su ejército tirara más para adelante, ¿no? O aquellos címbalos que hizo sonar Atila para que realmente los elefantes salieran en estampida sobre Roma, ¿no? A lo mejor se pasó, ¿no? Bueno, hay una cosa, el karma es el karma y esto lo pagaremos todos tarde o temprano. El problema, ¿dónde está la causa de la gente que viene a Europa, por ejemplo? Refugiados, buscando asilo, buscando trabajo. Básicamente la causa está en que las metrópolis europeas, nuestro país, por ejemplo, en ese afán sagitariano de ir por ahí buscando el mundo, cristianizándolo, pues hizo lo que hizo. Y ahora viene la gente a la metrópoli. A fin de cuentas es su casa, no es la madre patria. Pues aceptémoslo, así de claro. ¿Que han generado problemas allí para echarlos y que colapsen los servicios sociales en Europa? Por descontado que sí. Luego no olvidemos que hay unas mafias tremendas en el Sahel que están haciendo barbaridades con la gente y las obligan a marcharse. Todo esto, bueno, hay mucha información, ¿eh? Hay mucha información de eso. ¿Algo más, familia? Por eso tenemos muchísimo trabajo por delante. Pero no conseguiremos nada diciendo que este es un tal y aquello es una cual, porque hemos de entender los problemas de forma fría. Y una de las condiciones para formar parte de este grupo es tener una conciencia, una mente fría, indiferente. Es decir, yo analizo un problema, pero no reacciono emocionalmente en contra. ¿Por qué los problemas nos alejan de la Tierra? Porque tenemos la conciencia focalizada en el plexo solar. Y lo que estamos haciendo es echando más porquería, más leña al fuego. Tampoco le podemos decir a la gente que no piense y que se calle. Eso es peor todavía.
¿Algo más? Venga. Da la impresión de que Europa, como has dicho, que era donde, bueno, Europa dijéramos de lo y más, muchos países más, pero bueno, Europa sí, básicamente. pero de lo más avanzadillo, es una forma de hundir a Europa también, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Es que va por ahí el tema. El Claro. tema es colapsarla. Estados Unidos no le gusta que esté la Unión Europea. Ahora nos quieren meter en esta guerra. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo? Pues una razón muy sencilla. Es un obstáculo a los planes expansionistas de Estados Unidos. Claro, una Estados forma Unidos de quiere hundirla. quiere erigirse en dueño del siglo XXI y está pidiendo dinero para la OTAN para iniciar una guerra ¿con quién? Con China, ¿no? Bueno, a ver quién ríe el último. Ahí está. Esto hay que verlo, ¿eh? No hay que buscar mucho más, ¿eh? Hay muy malas intenciones. ¿La gente las ve bien, pues adelante. Una cosa, cuando, a ver, la Comunidad Europea que tiene que recibir tanta gente migrada, que siempre hablamos de que, bueno, de abrir el corazón y recibirlos de otra manera diferente, Ujú. ¿no? Pero ellos, eso sería buena voluntad, pero ellos también tendrían que practicar la buena voluntad integrándose en las sociedades a las que quieren vivir, ¿no? El problema es el siguiente. Se les ha enseñado una parte de la historia. Esa gente vino a robaros, ¿no? De acuerdo, vale, de acuerdo, sí. Pero si tuviesen una base esotérica, teosófica, esto no acontecería. Como no se enseña el tema, la teoría de la reencarnación y nada de nada, más no es considerada por la ciencia de ninguna manera, ¿qué pasa? Que uno trabaja de una manera como si fuese la última vida, todo lo contrario. Ya, Entonces hay un sentido de premura de hacer algo para quedar para la posteridad que es más bien propio de una conciencia muy infantil. Pero esto así funciona. ¿Por qué una persona no se integra? Pues porque no quiere perder la identidad que traía. Es que lo que hacen las ciudades es que te acaban incorporando, te acaban fagocitando. Y tú, tu supuesta originalidad, que era distinguirte de los demás, a lo mejor por costumbres no muy recomendables, pues la pierdes. pero de Pero todas por otro maneras es lado, mucho más riqueza, claro, pero hay que aceptarlo, hay que romper la barrera. claro, es mucho No más es que riqueza hay dos tener lo formas, tuyo y comprender otra cosa mira, también, integrarte ahí. hay dos formas de entenderlo. ¿Quién impone la barrera del aislamiento? ¿Se la impone uno mismo o se la imponen los demás? Yo Muchas apuesto veces a que uno te la mismo. impones en primer lugar tú mismo. Sí, 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 A sí, yo ver, esto lo he si comprobado. Nelson Mandela estuvo 27 años en diferentes cárceles, le pasó de todo, y salió sin odio, quiere decir que la barrera él no la tenía, la tenían los demás. Y luego los demás se maravillaban de que aquel señor que le habían dicho que era un sanguinario, tú fíjate, el carcelero, por ejemplo, pensaba que era un asesino y resulta que de asesino no tenía nada. ¿Por qué se vendió ese mensaje? Pues porque al poder de la época le interesaba. Y también la ciudadanía compró ese discurso, no nos engañemos, ¿eh? Lo compró. Ya, claro, porque así Porque me lavo las manos. es más fácil odiar al que me dicen que odie que no analizarlo. Por eso no Ya, debemos caer en ese error. ya, ya. Cuidado con los líderes de opinión, porque en estos tiempos hacen un trabajo que es para el otro bando, ¿eh? Venga, más preguntas, familia, que el tema es interesante. Sí, el tema es muy, muy interesante y muy complejo porque, vamos a ver, si la humanidad como tal no, no ha superado todavía muchas cosas que tenía que haber superado ya, como es Ujú, ya empezar a crear grupos que estén ujú, unidos, que estén todas estas cosas y nada de nada, si, por ejemplo, cuando se pudo, como es el cristianismo, que tenía unos valores buenos, ujú, independientemente de que la iglesia ujú. los tirara todo por el suelo, pero habían unos valores. Pero Muy claro, buenos, ¿qué muy pasó? buenos. A los cristianos se les persiguió, se les torturó, se les eliminó, Y por se la les propia eliminó. jerarquía, ¿eh? Entonces, Las propias jerarquías y por la... eclesiásticas, ¿eh? No el enemigo, Sí, sí, ellos sí, sí, mismos. sí, sí, ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque la iglesia en sí no estaba gobernada por esos valores. ¿Qué va? ¿Qué va?
está por lo que ellos quieren. Entonces, no sé, yo me pregunto, ¿dónde está el problema? El problema está en los de a pie, ¿qué digo yo? En los de a pie o los que están en el poder, porque si están los que están en el poder, estarán en el poder y no podremos hacer nada. Mira, ¿Por qué? Porque, bueno, ¿quiénes son no más? ¿Los que sé, están en el poder o los que están en la base? Los que están en la base, ¿no? Mira, están en la base, pero si los que no. están en la base, como he dicho al principio, dejaran de ser ovejas y empezaran a ser cabras, a pensar por sí mismo, se les tambaleaba el chiringuito. Una Seguro, persona. pero ¿quién? Pero claro, El ¿quién tema es está, el que esto es ha... como el tema del miedo, aquella frase famosa de Séneca a Nerón: no te tengo miedo, por lo tanto tú a mí no me dominas, ¿no? Más o menos simplificando mucho. Sí, ¿El pueblo, por qué tiene miedo el pueblo? Porque se lo han porque no tiene inoculado, fuerza. porque se Claro. lo han, bueno, porque no ha despertado el trabajo leonino el quinto trabajo de Hércules no lo tiene a nivel la masa. Es decir, el despertar Ahora, interior, es decir, tomar las riendas de mi vida, que sería el aspecto leonino, una primera etapa, aunque va a resultar algo egoísta, afirmarse como uno separado de los demás, pero hay que pasar por esa etapa para luego reconocerse con el otro, como el otro en Acuario. Si no pasamos de esa conciencia individual clarísima, autoafirmada, no llegaremos a la otra, a la grupal. ¿Qué pasa? Que nos han puesto la pátina esa de buenismo de las iglesias organizadas. Hay que ser bueno, hay que ser pasivo o tonto. No, 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 no. Hay que ser activo. ¿Y qué significa ser una buena persona? Una persona inteligente, que cree en sí, la ley interna y la externa. Y ojo con las leyes externas, porque en nuestro país sabemos lo que pasa. Se cambian cuando da la gana según el color político. Esto no es de ahora, ha sido de siempre. sí, Y sí, claro, sí. si Eso la siempre ha sido base así. no se preocupa por superarse a sí misma, es muy fácil criticar. Yo a veces oigo conversaciones que a mí me escandalizan porque, bueno, vivimos muy intensamente la transición, la muerte de aquel señor, etcétera, etcétera. Y hoy en día es que se oyen comentarios que no tienen ninguna base. Si la gente no se preocupa por informarse. No sé, antes leíamos, asistíamos a mítines, a grupos ahí que hablaban de política, de una línea, de la otra. Recuerdo haber aquí donde vivo, haber existido a unos cuantos que presentaban su punto de vista. Sí que se sigue haciendo, pero cuantitativamente, ¿cuánta gente va? Muy poca. ¿Por qué? Porque la televisión tiene la facilidad de atontarnos tanto que ya para qué me voy a molestar. ¿Me Claro. explico? Sí, sí, no, Mira, no, sí es que es yo así. soy del parecer que los que están arriba hacen su trabajo, que a veces nos puede parecer que son agentes de la parte oscura. Bueno, hay casos clarísimos que lo son. Pero tengamos en cuenta que todo lo que es el mundo de la materia, de la política internacional y de la economía internacional, son muy pocos de los limpios de corazón que pueden acceder ahí. Muy pocos. Está controlado por ellos. ¿Por qué? Bueno, pues que la evolución de la humanidad es así. Aún así hay que decir Ahora, que el planeta Tierra es una maravilla, ¿eh? Podría ser infinitamente peor, ¿eh? Lo que pasa que es- cuando uno ve cómo va pasando la evolución, dices, caramba, podríamos haber hecho más en el siglo XX, ¿pero qué? O los 23 años del siglo XXI, pero resulta que lo acabamos con problema y lo hemos empezado con problema y continuamos con problema y una guerra en Europa otra vez. Pero bueno, se Sí, ve que no sí, no. aprendemos, no aprendemos. no, 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 ahí hay algo, yo digo, no, hay algo que no encaja, que no encaja. La piedra en el Sí, zapato. Mira, el movimiento revolucionario, estos que quieren acuarianos, que las ideas de aquel señor de Holanda, aquel señor burgués judío, señor Carlitos Marx, bueno, parecía que aquello del proletariado, pero vamos a ver, él habla de una cosa, que eso no se da en la vida, en la realidad. Porque ese proletariado que él hablaba de gente con poco menos que instruida. Yo recuerdo haber leído todas esas historias de Marx y Engels, y no era gente desarrapada. A nivel no, intelectual quedaba no, muy bien. De hecho, acordaos que en toda Europa, incluso algunos norteamericanos se engancharon a esa idea, como la del psicoanálisis. Qué sí, maravilla, ¿no? La miseria acabará, pero la miseria no puede acabar porque la conciencia humana no tiene el suficiente amor de mostrar, no lo demuestra. Y si no lo demuestra, no se esa- pueden decretar. Además, es una idea acuariana.
la idea platónica de la sociedad que vendrá en la séptima raza de la séptima ronda, cuando el planeta ya sea más o menos, ya sea sagrado, ¿no? Lo que quede, pero veremos algo, digo, no sé si lo veremos, pero en esta cuarta ronda, cuando acabe, pues sí que veremos bastantes cosas y al principio de la quinta, que se hará el corte, pero vamos a ver, aplicarlo por decreto ley no se puede, se quebranta el karma. Hay una cosa que nos horroriza reconocer. Uno debe ser libre para equivocarse. ¿Qué quiere decir? Que probando puede cometer errores uno. Y si no es así, no vale que te lo digan los demás. Para nada. Mirad, aunque nos parezca chocante, toda esta gente que comete barbaridades en la tierra, mata, abusa de críos, etcétera, etcétera, hay muchísimas razones. Pero no basta que te digan que eso está mal. Hasta que tú no veas la consecuencia de lo que has hecho, una encarnación tras otra, no te apartarás de esa tendencia. Tendencias que, como sabemos a nivel esotérico, son entidades diabólicas que te han absorbido, ¿eh? ¿Alguna cosita más, Pues familia? Dime, dime. entonces no, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer Pues ante mira, que, coger los pensamientos negativos y darles la vuelta. Si los humanos nos alejamos del pesimismo, mantenemos la alegría, que podemos ir al patíbulo con una sonrisa, pues más vale eso que ir maldiciendo. Porque si vamos al patíbulo, es ya, decir, al matadero, una crisis sí, o lo que sea, con una sonrisa y un reconocimiento de que estoy haciendo mi trabajo bien, estamos anulando karma. Pero como vayamos maldiciendo al que me lleva, al opresor, resulta que el opresor lo tendremos otra vez delante, de otra manera. ¿No veis que el odio engancha y el amor también? Pues enganchémonos vía el amor, no el odio. ¿Lo vemos? pero eso no es una cuestión de educación. Es decir, Eh, que la educación vaya coherentemente sí, pero con la, los... la educación, te hablo del país nuestro. Que yo sepa, yo tuve un profesor en el bachillerato, que incluso en el instituto, en la formación profesional, que te obligaba a pensar, decía que las integrales y todas estas cosas servían. Yo le decía que la meditación trascendental a mí me iba de narices, ¿no? Decía que no. Bueno, me parece muy bien, no vamos a discutir. Pero sí que nos decía clarísimamente, este señor tiene una formación marxista muy grande, que si no pensamos por nosotros mismos no haremos nada, que copiar los demás no va a ninguna parte. ¿Qué razón tenía el señor Ángel? Madre mía, qué razón tenía. Lo vemos. Yo creo que No, estamos sí, lo vemos. viviendo, Dime, dime. yo creo que estamos viviendo una época de mentiras, de medias verdades, De vodeviles en la de, de, televisión, de mucha mala uva por los por todos. de mucho vodevil, de mucha historieta barata, de mucha supuesta agresión en no sé qué, de vender exclusivas y vamos, de frivolidades. Como siempre, no sé, yo Sí, no le veo pero como ahora es mucho más escandaloso, porque hay gente que vive literalmente del cuento. exacto, Literalmente del viven de esto, cuento. Y eso es una pena. viven de esto. Ujú. Venga, una última pregunta que nos hayan Vale, preguntado y cortamos la transmisión. comunicación. De Venga, acuerdo. Yo lo que, Gloria, venga, yo lo que venga, me parece, no, no, soy María José. Yo lo que me dime. parece es que, por lo que veo, que tú sabes que este barrio donde yo veo es muy de muchas razas. Muy acuariano, ¿eh? La carne no se Sí, pero devuelve, no lo olvidaré nunca. No lo he visto ni en países tendrías, extranjeros, madre mía. tendrías que ir allí a preguntar en qué situación lo pusieron, a ver si lo averiguas. Bueno, no, yo lo que pienso es que los emigrantes viven entre dos culturas y cuando vienen de niños, pues es posible que se integren, pero adultos es tan difícil, o sea, debe ser No, tan es que difícil no. para esta gente. A ver, es que también hay que entenderlo. A ver, yo es que hay que ponerse en la piel de una persona que tiene 50 años y toda su vida ha ido con una chilaba. O estos que Claro. venían de Senegal, yo me acuerdo hace años, que iban con unos vestidos de colorines, unas túnicas, pero a ver, dile a una persona que toda la vida con una chilaba, una túnica de estas, que se tiene que poner pantalones, primeramente que les molestan muchísimo. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Es como nosotros No, y tuviéramos hay que una poner cuestión religiosa. obligatoriamente una chilaba de esas. Habría gente que sí, que lo lleva muy bien, y gente que se sentiría pues muy mal. A ver, es que Bueno, estos pero hay son una cuestión costumbres. religiosa porque sí, los niños pakistaníes van con el moñito este, que yo no No, sé en esos el son los colegio, Sikhs, siempre que esos los... son los Sikhs, son los Sikhs. Son los Pues Sikhs por que no aquí se hay unos puede, cuantos con el sí, sí, moñito no este se que se me puede, corta el pelo. no se pueden cortar el pelo porque, bueno, las Pues por indicaciones de aquí hay Guru unos Nanak, cuantos, ¿eh? esas sí, no, en la India muchísimos, ¿eh? Eso sí que... ujú.
Sí, claro, pero aquí llama la atención. Aquí esto no Bueno, y esta gente no se también, integrará. mira, escucha, también llamaron la atención unos peruanos, creo Bolivia, una tribu que se llamaban los cholitas, que ellos iban con una trenza larga, que eran muy, muy simpáticos, muy calladitos. ¿Os acordáis de ellos? Que había bastantes en Barcelona y desaparecieron. Los cholos, que les llaman. Se cortaron la trenza porque la gente los miraba mal. Yo me acuerdo de eso hace años, muchos años, verlos. Muchos Claro, pues bolivianos también van con la trenza, Sí, sí. porque son de esas tribus, Y en cholitos, los cholos. trabajos, yo Ujú, conocí a uno que era portero en un ujú. edificio y le hicieron cortar la trenza Mira, porque si no, claro. nada. Sí, bueno. Pero, Ujú. pero pero además, integrarse no tienes por qué abandonar eso. Yo integrarse me refiero a Pero integrarse mira, en la manera de vivir. hay una cosa que la era de Acuario nos habla de unanimidad, unión de almas. Piscis nos habló Claro, de uniformidad. No, por eso, lo que yo exactamente. os comentaba de la idea del estado del comunismo, no se puede buscar una sociedad supuestamente obligatoria, obligando a la gente que cada día come una cosa, el día toca esto y cada 15 días te toca la cartilla de racionamiento con esto otro. No hay libertad ahí no la hay, no la Claro. hay. Sí Y que la libertad de económicamente, vestirse como uno quiera tiene que estar. Otra cosa es además, que tú tengas que acatar la sí. manera de vivir del sitio donde vas. Eso es Yo otra cosa. recuerdo la primera vez que estuve en Moscú que la guía muy ufana nos decía que bueno, que el metro costaba 5 cópecs, creo. Lo mismo que en la época de la Revolución, pero señora, eso es un precio político. No tiene. Pero bueno, para ellos estaba muy bien. Y tenían muchos millones de pensionistas, todo iba muy bien. Luego resulta que todo aquello generó una élite corrupta, que bueno, que todavía sabemos lo que pasa. Vamos, que no hay que decir mucho más, ¿eh? otra cosa, yo lo que les veo, tanto sobre todo a los árabes y a lo que no sé si son argelinos o si son marroquíes, no lo sé, y a los sudamericanos, es un orgullo de raza. Claro Te que la miran siempre tienen. por encima, ¿eh? Y te digo una cosa. Ah, A ver, aquí en España hay una idea no muy profunda de nacionalismo español, hay cosas rancias, pero tú vas a cualquier país, por ejemplo, de Europa o de Sudamérica, o incluso del norte de África, incluso de Oriente, la pertenencia a su país es tremenda, ¿eh? Aunque estén viviendo en la miseria, pero es su país, ¿eh? Esto me pasó en Brasil, en Argentina, Bolivia y México las veces que he estado. Es mi país. eso puede ser Nosotros, una explicación de por qué los catalanes no tenemos este orgullo de bueno, pero es raza. que en Ay, España Jesús, me lo tampoco acabo de existe esa explicar. idea, ¿eh? Tampoco existe esa idea, ¿eh? Todavía. La banderita, el fútbol y para El de orgullo contar. exacto, el orgullo A de ver, pertenecer a un país se ve que a no ver, lo tenemos. yo podría estar más orgulloso si en este país se respetaran las tradiciones, en el sentido de dónde viene el país, ¿no? Cómo se formó. Pero hacer tabla rasa y uniformar, no, a mí eso no me va. No pienso Y la así. diversidad, que eso es un Claro. principio básico de la vida, la Si no hay diversidad. diversidad, no hay nada para mí. Claro. No puede ser que el centro de la península, alejado del mar y de las corrientes de vida, imponga su punto de vista. Esto me parece que es Claro, es que absurdo. Es la absurdo. diversidad, Además que claro. contamina mucho eso. Se contaminan a nivel emocional y mental, ¿eh? Venga, una última pregunta y paramos. Quien haya preguntado, ¿no? Pues venga. Que la luz, Que la el, luz el que la- amor y el poder y el poder restablezcan el plan de establezcan Dios el en la plan de tierra. Dios en la tierra. Que así sea Que así sea y cumplamos con nuestra parte. y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.